Bienvenidos al Ático de las Ideas, un podcast no apto para nuestro mundo. La cultura ha salido de las galerías, bibliotecas y cafetines y ha dado origen a un espacio dedicado al análisis, debate y reflexión sobre temas de filosofía, literatura, política y artes aplicados al contexto actual de nuestro mundo. Lenguaje claro, entrevistas valiosas, ideas potentes y divergentes, un sitio de pensamiento destinado no solo a intelectuales, y en el que la corrección política se quedó fuera. Bienvenidos al Ático de las Ideas. En este episodio vamos a hacerles algunas recomendaciones de películas que son muy interesantes para poder ver durante la pandemia, que precisamente facilitarán la comprensión de la misma, de sus incidencias, implicaciones, consecuencias, pero que asimismo también proponen algunos temas muy interesantes que pueden ser abordados de manera inicial a partir de la observación de estas películas y que a su vez facilitan que cualquier tipo de persona sin necesidad de mayor esfuerzo pueda acceder al contenido de estas películas y a su vez al contenido que tienen las mismas y los problemas que permiten plantear. Inicialmente quisiera formularles dos recomendaciones. La primera es la recomendación de la película de 1986, que es una película dramático-histórica dirigida por Héctor Olivera, que retrata la desaparición forzada de 7 dirigentes estudiantiles juveniles de izquierda durante la Junta Militar de Argentina. Y esta película es bastante interesante, sobre todo porque retrata de muy buena manera cuáles son los mecanismos y la estructura de las dictaduras en nuestro continente. Asimismo, permite evidenciar cuáles son los factores hegemónicos y de dominación que se utilizan durante estos procesos, como son la iglesia, los mecanismos educativos, la propia sociedad, ciertos sectores de la sociedad que terminan legitimando estos procesos. Y también pone de manifiesto cuál es el papel que han jugado tanto Estados Unidos como la Unión Soviética en su momento en la instauración de diversos tipos de regímenes en nuestro continente. En ese sentido, La Noche de los Lápices es un retrato de los procesos dictatoriales tanto en Argentina, pero también en nuestro continente, que manifiestan los juegos de poder informal que se dan dentro de los diversos estados de nuestro continente, muestran asimismo cómo se legitima este tipo de mecanismos y de procesos a través de leyes con apariencia formal, pero que en realidad manifiestan procesos muy injustos, y se refleja la existencia de una justicia que no constituye el valor fundante de las instituciones sociales, sino más bien es entendida hegemónicamente como la mera repartición de bienes materiales, lo que conduce a la creación de condiciones de desigualdad y a la emergencia precisamente tanto de procesos dictatoriales, pero también de procesos autoritarios de izquierda, que destruyen de forma abominable las esperanzas de los jóvenes que ven en la revolución, entendida solamente como un concepto abstracto, pero sin ser estudiada ni comprendida en su magnitud real, ven en la misma una oportunidad para dejar la resignación y los problemas que son heredados por sus padres, pero terminan con consecuencias muy lamentables, ya que muchos son eliminados, ejecutados durante sus procesos, otros son desaparecidos, las mujeres son torturadas, violadas, igual los hombres, existen procesos muy fuertes de desaparición eh, y que llevan a estas personas a ser sistemáticamente eliminadas precisamente por el afán de lucha que pretenden. En definitiva, esta película, más allá de su contexto ideológico, retrata, como he mencionado, cuáles son las características de estos mecanismos y pone de manifiesto y nos ayuda en estos días a poder analizar cuáles son las implicaciones y cómo podemos distinguir los gobiernos que pueden presentar gérmenes de autoritarismo y mucho más de totalitarismo en estos días de cara sobre todo frente a procesos electorales que se han ido dando en nuestro continente y los procesos electorales que van a darse en nuestro país. Es bastante importante reflexionar
en especial para tener conciencia de lo que acontece en el mundo, de lo que ha acontecido, sobre todo en la historia inmediata de nuestro continente. La segunda película a la que voy a hacer referencia es La vida de David Gale, una película de 2003, dramática, dirigida por Alan Parker, que retrata la vida de un profesor de filosofía que por problemas con sus estudiantes que querían obtener notas para poder pasar sus cursos en la universidad, se ve envuelto en un escándalo sexual del que no es culpable, finalmente es condenado a la pena de muerte y es ejecutado. Es ejecutado como un símbolo precisamente de la utilización de la pena de muerte como un mecanismo de punitivismo tanto penal como constitucional que está únicamente promovido por ciertos sectores de la sociedad que ven en este mecanismo un escarmiento rápido para los crímenes más deleznables que se producen en la sociedad, en especial connotación tienen los crímenes de carácter sexual. Y se evidencia también cómo la pena de muerte puede ser utilizado como un mecanismo que se sale de control, ya que no existen las garantías suficientes para que se eviten precisamente ejecuciones no justas que muchas veces se dan solo por la presión de determinados grupos sociales que buscan la condena de las personas y que los jueces muchas veces no tienen la idoneidad o se ven influenciados precisamente por estos grupos que llevan a que la pena de muerte sea un mecanismo que no es apto. En ese sentido, la vida de David Gale es la recopilación de una serie de fotogramas que aportan elementos para la reconstrucción de categorías muy importantes tanto de lo jurídico como de la moral, como son el significado de la vida humana, los límites del derecho frente a la acción, y también dibujan y permiten entender cuáles son las reales implicaciones de la pena de muerte. Ahora quisiera saber, Gabriela, cuáles son las recomendaciones que tienes para nuestros oyentes en este episodio del Ático de las Ideas. Claro, Ramiro, yo le con todos. Les tengo algunas películas súper interesantes que recomendarles o que las tomen como pautas para que las puedan ver en algún momento de esta pandemia. La primera es Volver a Nacer. Fue estrenada en el 2012. Cuenta la historia de Gemma y su trauma amoroso en una guerra civil. Esta película toma elementos muy controversiales de la época. En una época tan sensible en la que estamos, toma elementos en los que habla sobre el trauma posguerra, habla sobre la eutanasia, habla sobre el amor desenfrenado, sobre el activismo, habla sobre algo tan necesario que es las secuelas de algo que nosotros no causamos como son las guerras civiles. En fin, esta es una película que se desarrolla en Sarajevo, donde cuenta la historia de Gemma y su esposo que deciden ir allá a trabajar como voluntarios, a ayudar a las resistencias de grupos de bohemios y poetas que deciden acercar al gobierno dictatorial de la época. Y entre todas sus correrías nace un niño fruto del amor de su vida. Años después, Gemma regresa siendo viuda. Bueno, se va de Sarajevo siendo viuda y regresa años después a un evento de estilo ceremonia memorial a las víctimas y mártires de la guerra. Entre ellos están su difunto marido. Se vuelve a reencontrar con amigos de su época de revolucionaria, se reencuentra con bohemios, con el grupo de poesía y de literatura que se reunían en la casa de uno de los cabecillas de la resistencia y se reencuentran los sobrevivientes y vuelven a recorrer los sitios en los que hacían las barricadas, vuelven a recorrer los escondrijos en los que se mantenían en secreto, vuelven a recorrer las zonas donde las bombas caían y entre los recorridos van teniendo pequeños flashbacks en los que se dan cuenta cómo era la época en la que ellos les tocó vivir su voluntariado. Ellos recuerdan cómo era encontrarse con los cascos azules de la ONU, cómo era escapar de los constantes tiroteos, cómo fue perder un familiar cercano, entre ellos el marido de Gemma,
era un fotógrafo apasionado por la causa social, apasionado por la vida, apasionado por salvar el mundo desde una cámara y desde un lente. Y después de un tiempo se dan cuenta que las cosas no son como pensaban. Se dan cuenta después de un flashback colectivo que la vida no es como ellos habían pensado después de tanto tiempo. Y entre ellos está la eutanasia, la decisión de acabar con la vida de un individuo por voluntad propia. Y entre ellos se desvela el misterio más grande de toda la película y que atormentaba todos los años a Gemma, que es la verdadera concepción de su amado hijo Pietro y la verdadera identidad de este. Así que es una película totalmente recomendada para aquellos que son apasionados de las causas revolucionarias. Es una película muy humana, muy sensible en todos los sentidos. La siguiente película es una película fuera de lo convencional realmente. Es una película de producción ecuatoriana que muchos recordaremos por la serie de televisión que salió. Muchos vivimos personalmente, vivimos en una época en la que estos personajes de la sátira quiteña, la sátira del populacho, salieron a la palestra pública y se convirtieron en personajes de culto en la época, en una época donde la producción nacional estaba en su auge. La Suquillo Express, estrenada en el 2010, fue una obra de sátira nacional muy bien planteada, con comedia, con tragedia, con todo bien planteado, que es algo admirable de una producción nacional en sus inicios. Esta obra está basada en la obra de teatro presentada en el 2002 en el Patio de Comedias, El rabo de paja de la Anita Suquillo. Es una sátira en toda su expresión de la palabra del populacho ecuatoriano, desde un sector de la población que siempre ha sido visto debajo del hombro, que es las caseritas del mercado. Ellas son las que protagonizan por primera vez una historia real. Así que, en fin, la película habla sobre un tema tan sensible, un tema tan menospreciado como es la inmigración. Habla sobre desde el punto de vista sátiro cómo es irse del país, cómo es buscar la salida con los famosos coyotes, que en la época de los 2000 fueron personajes buscados por todos los que querían buscar un futuro mejor lejos del país. Así que esta película está planteada desde un humor negro sobre lo que es irse del país y el amor de ser ecuatoriano. Así que Ramiro, te escucho el resto de tus recomendaciones. Por supuesto, Gabriela. Estoy seguro de que nuestros oyentes estarán muy interesados en tus recomendaciones y que verán las películas si no lo han hecho. Quisiera comenzar brindando tres recomendaciones más. La primera es sobre una película escrita y dirigida por Woody Allen. Y esta película es del 77 y es precisamente una película llamada Annie Hall, conocida popularmente con ese nombre o también con el nombre de Dos extraños amantes. Y es una película tanto en la comedia como la filosofía, como es característico del estilo de este director, y presenta algunos episodios muy curiosos que evidencian algunas verdades acerca de las relaciones románticas y cuál es el papel de ellas. Se evidencia tanto la importancia de la estética, de las posiciones económicas, sociales e incluso culturales dentro de la construcción de las relaciones amorosas. Asimismo, se trabaja un poco esta idea y se critica la idea de que una persona socialmente exitosa debe tener una pareja que tenga una posición igual o equivalente dentro de la sociedad y que en caso contrario una persona es considerada como un individuo que socialmente está fracasado. Y también se trabajan con ideas
como son la comunicación entre las parejas, la necesidad de estar con una persona al lado, cuál es la importancia de la infancia en la construcción del amor, cómo se intentan suplir los vacíos y las carencias que las personas van teniendo durante la infancia a través de las relaciones amorosas que las personas van teniendo. Y se parte de la figura del personaje de Woody Allen, que es un personaje que después de que rompe su relación con su esposa, después de que ésta lo deja, sin brindarle mayores explicaciones, entra en una crisis existencial y se propone buscar a una persona que reemplace a su esposa. Y al buscar a esta persona se da una serie de peripecias y una serie de conflictos en los que va a intentar encontrar una persona que satisfaga una serie de ideas que él tiene, que muchas de estas ideas son basadas en las películas que ha visto, en la influencia de la sociedad, en los estándares que él considera y busca llenar estos estándares, pero muchas veces en realidad no se siente realmente lleno con lo que va a encontrar. Y esta película, como digo, es una película muy interesante que permite evidenciar mucho cómo se dan las relaciones y cuáles son los problemas que se dan dentro de ellas y plantea grandes preguntas en torno al amor y cómo se van consolidando nuestras relaciones. Es una película muy recomendada, sobre todo para las personas que en algún momento han querido cuestionarse acerca de sus relaciones amorosas. Es una película que, como digo, vale la pena ver con mucha atención. La segunda película, de igual forma, es dirigida por Woody Allen, es una película de 2012, Un hombre irracional, y esa película retrata la historia de un profesor de filosofía que va a una universidad a dar sus clases y se encuentra posteriormente con un ambiente que le resulta un tanto aburrido. Posterior a ello va a iniciar una relación amorosa con una de sus estudiantes y en el transcurso de ello va a asesinar a un juez de Estados Unidos porque este juez había emitido un fallo que no le resultaba equitativo, él pensaba que no era justo porque afectaba a una mujer de escasos recursos que no contaba con mayores influencias políticas y que a causa de ello no pudo acceder a una resolución bien fundada y motivada. Y sobre esa base, precisamente un poco, Woody Allen aquí intenta desmitificar a la figura del filósofo, del artista, del intelectual o del pensador, mostrando muchas veces que estas personas, más allá de encontrarse en una aparente torre de marfil, en realidad son personas que tienen problemas emocionales, existenciales, que muchas veces tienen grandes vacíos o problemas en la construcción de sus relaciones interpersonales y precisamente se va dibujando esta figura del filósofo como algo más terrenal y también de la filosofía como algo que si bien muchas veces intenta brindar soluciones absolutas o grandes categorías como son la verdad, el amor, lo bueno, lo falso, la justicia, muchas veces el filósofo, el que hace filosofía día a día, a pesar de que esté en contacto directo con esas grandes categorías, muchas veces no es capaz de manejar las mismas, lo que a su vez lo va a llevar a la locura, a la irracionalidad o a la excesiva racionalidad, precisamente de ahí el nombre de la película. Como he mencionado, una película muy importante, sobre todo que vale la pena verse para las personas que están adentrándose al mundo de la filosofía, de la literatura, de la intelectualidad y que tienen dudas acerca de cómo puede manejarse o cómo puede incidir el estudio de esas disciplinas en su existencia concreta. Y para finalizar, quisiera recomendarles una película de 1999 dirigida por Luis Estrada, que es La Ley de Herodes, que retrata a Juan Vargas, que es un torpe y gracioso militante del Partido Revolucionario Institucional de México, que es el partido monolítico de México, el partido que ha tenido el mayor rol histórico y protagónico durante la vida histórica e institucional de México y se va a retratar la historia de este político a partir de su nombramiento como alcalde interino de San Pedro de los Aguaros, que es una localidad rural en la que se van a dar una serie de acontecimientos en los que este político, que es un político inexperto, una persona que era considerada muy buena por sus vecinos, por sus coterráneos, va a quebrarse, va a convertirse en un tirano, como en esta pequeña estructura política de una comunidad muy pequeña y limitada en la que se van a
ir apareciendo muchos personajes curiosos como son un gringo que va a terminar explotando a los habitantes de la sociedad, que va a irse, que va a fugar con la esposa de este político, la figura de un secretario que está subordinado al alcalde de turno y que, sabiendo que los alcaldes siempre tienden a corromperse y que actúan de una forma no ética, nunca termina pronunciándose y siempre termina actuando únicamente por miedo. Figuras así como las personas que están a cargo de los servicios eléctricos, la figura de una mujer de una edad considerable que está a cargo del mercado negro, de alcohol, de la prostitución dentro de esta pequeña comunidad y dibuja muy bien cuál es la estructura política de nuestro continente, cómo se dan los juegos de poder dentro de, en ese sentido, dentro de México, pero que permite reflejar también cómo se da dentro de todo eh, dentro de toda la esfera de nuestra política, cuáles son las prácticas más usuales empleadas por los políticos y en especial dibuja un modelo en el que se evidencia de forma satírica cuáles son las prácticas de un país y un continente que a través de estas instituciones, de mecanismos formales, informales, termina legitimando una distribución desigual de los recursos económicos, por lo que existen zonas en las que prima la miseria y el olvido, como esta localidad de San Pedro, y precisamente en estas localidades donde prima la desigualdad, el olvido, el drama y la paradoja, son zonas en las que, a pesar de ello, los líderes constantemente terminan fracasando, sucumbiendo ante los vicios del poder, no existe un control legal adecuado, se dan una serie de actos de corrupción y aunque esta película parezca excesiva e incluso muy alejada de la realidad, creo yo que nosotros podemos analizar ello de forma fácil y sobre todo para tener conciencia, en especial ahora que nos encontramos muy cercanos a una época electoral y de igual forma se han dado muchos procesos electorales recientes en el cono sur de nuestro continente y vale la pena analizarlos a la luz de esta película que, como digo, si bien es una comedia, también permite retratar de forma satírica todos estos mecanismos. Asimismo, les recuerdo que pueden encontrar artículos acerca de las películas a las que he hecho referencia en el blog del Ático de las Ideas por si quieren ampliar un poco más lo que he mencionado en este episodio, por si quieren reflexionar después de que vean las películas. Ahora me gustaría escuchar, Gabriela, ¿qué otras películas recomendarías a nuestros oyentes? Claro, Ramiro. Antes de mencionar las películas que tenía planeadas, pues me gustaría hacer un pequeño inciso a la película que mencionaste al último, pues es una película irreverente, donde prima la frase popular en tierra de ciegos el tortas del rey, y es algo muy recomendado para una época política tan tensa como la estamos viviendo. Bueno, continuando. La película que recomiendo es La teoría del todo, estrenada en el 2014. Es una película que nos hace ver una perspectiva diferente en torno al personaje de culto que tenemos de la física moderna, Stephen Hawking, en la que nos relata su vida mundana, su vida humana, la que nos relata, bueno, esta película se desarrolla en los años 60 y nos cuenta la vida estudiantil de Stephen Hawking en Cambridge y cómo es que conoce a su primera esposa, Jane Wells, donde podemos verle en una faceta más humana, una faceta de un joven con sueños, de un genio con expectativas por cumplir y de un matrimonio que se ve afrontándose a una realidad de un diagnóstico médico devastador como era la enfermedad que azotaba a este científico. En medio de este cuento de amor, de ciencia y de sueños, es una película que nos relata un modo más humano, así que está muy recomendada para todos. La siguiente película es El último tren a Auschwitz, estrenada en el 2006. Esta película se desarrolla en la época más oscura de nuestra historia moderna. Esta época se desarrolla en la época de Hitler, donde el genocidio a los judíos era pan de todos los días. Pese a la intervención de varios países, pese a la réplica, pese a la crítica y al horror que vivían,
Esta realidad fue una de las más vergonzosas en toda la humanidad, dejando millones de personas mm, asesinadas en cámaras de gas, asesinadas en los campos de concentración. Y Auschwitz era el campo de concentración más temido en toda Europa, porque en él decían que, irónicamente, en la puerta decía: el trabajo los hará libres. Y ningún judío podía escapar de él sin haber pasado por tratos inhumanos. Y claro, muy pocos judíos lograron escapar tras la liberación de los aliados. Bueno, en fin, esta película relata la historia de un grupo de judíos que fueron apresados y están yendo a Auschwitz en los famosos trenes de carga. Estos trenes les daban un trato inhumano a estos judíos, en los que los llevaban como a ganado en vagones de madera, en donde acumulaban excesivos seres humanos en un cajón, y morían muchos por asfixia, por hambre, por sed. Y esto era muy común, y como eran judíos, entre comillas, no eran seres vivos, no eran seres humanos vivos, fue algo que se me escapó. No eran seres humanos que podían tener una relevancia, así que mueran en el camino daba igual que mueran en una cámara de gas. Así que esta es una película de reflexión para todos aquellos apasionados de la Segunda Guerra Mundial, y es una película que nos hace ver que, como decía una frase célebre, aquellos que no conocen de su historia están condenados a repetirla. Así que estas películas nos hacen recordar que nosotros también somos humanos y que todos necesitamos conocer una parte de nuestra historia para saber en qué estamos errando. La siguiente película es Desayuno con Diamantes, publicada en 1961. Esta es una película de culto del cine de oro estadounidense. Cuenta la historia de Holly, una típica chica neoyorquina que nos cuenta su historia de vida idílico, en la que siempre andaba con vestidos de satín y seda, tacones altos y joyas Chanel, sombreros lujosos y joyas pulseras diamantes de la famosa joyería Tiffany's, donde todos los días se reunía a tomar un café enfrente de los escaparates. Que conoce a un escritor llamado Paul, que vive una vida de gigoló, una vida de un hombre mantenido por una mujer mayor, millonaria, y que, tras conocerse en un incidente de edificio, pues deciden conocerse más a fondo, deciden indagar en sus vidas, deciden cambiar sus vidas por completo. Y después de este encuentro en unas escaleras, su vida ya no vuelve a ser lo mismo. Empiezan a darse cuenta de los grandes vacíos existenciales que ambos llevaban, y juntos deciden darle un poco de forma al desastre de sus vidas. Es protagonizado por Audrey Hepburn, una de las actrices más famosas de toda la época de oro. Es una película recomendada para aquellos que aman el cine de culto y las películas de la época pasada. Así que, Ramiro, estas fueron mis recomendaciones, y amigos, estas les recomiendo que en esta época de pandemia y de encierro voluntario las vean acompañados o solos. Son películas para todos y para el alma. Películas sin duda muy interesantes sobre la teoría del todo también, muy relevante la relación entre la genialidad y la enfermedad como un punto que también es bastante interesante. Sobre ello vale eh, mencionar, por ejemplo, lo que decía Dostoyevsky acerca de la relación entre la enfermedad y la genialidad, la enfermedad como un espacio que, o como un caldo, caldo de cultivo de la genialidad. Asimismo, lo que decía Kant, por ejemplo, sobre la enfermedad. Existen de igual forma algunos estudios muy interesantes en torno a cómo la enfermedad muchas veces parece ligada a la genialidad, y cómo la genialidad en algunas ocasiones se manifiesta precisamente dentro del entorno de la enfermedad. Todas las películas que hemos mencionado son muy importantes. Ustedes podrán escogerlas y verlas cuando ustedes deseen. Son películas muy accesibles y que revelan grandes problemas y grandes temas que nosotros hemos hecho referencia en este episodio. Nuevamente les agradezco por escucharnos
Y como siempre les recomiendo que tomen algún espacio durante su día y puedan cuestionarse cuál es su papel concreto, tanto en relación a la sociedad como en referencia a su existencia concreta. También si quieren hacernos cualquier sugerencia, comentario, si quieren recomendarnos algún tema para que podamos tratarlo, pueden hacerlo a través de nuestras diversas redes sociales. Siguen asimismo nuestro blog. Saben que estamos tanto en YouTube, en Facebook y en las diferentes plataformas para podcast.